El ayer y hoy juntos. Buenas noches y bienvenidos a Reportajes del Siglo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los soldados aliados liberaron más de 100 campos de concentración. Tras las alambradas, los sobrevivientes revelaron al mundo el horror de los crematorios, de las cámaras de gas, de los sádicos experimentos científicos y del uso de cuerpos humanos para fabricar productos. Tras la página más oscura de la historia mundial estaba la obsesión de Adolf Hitler y de los que se sintieron seducidos por su siniestra utopía. Hitler cuando hablaba, cuando hacía su discurso, nos animaba a nosotros, nos daba esperanza. A mí no me notó nadie en la guerra. Yo estaba desesperado por ir. En Auschwitz tenía un diente muy doloroso. Y me puse a gritar, porque cuando uno diente duele mucho. Entonces uno alemán le preguntó por qué lloro. Yo digo, porque me duele mi diente. Ven, dijo, se lleva adentro. Me sacó 4 dientes, sin inyección, sin nada. Pero no sacó qué malo, sacó los buenos. Pero nunca he olvidado, hasta el día que cierro los ojos. Jamás los podré olvidar. Corrían los años 30 cuando en el mundo irrumpió un hombre que torció el destino de millones de seres humanos, entre ellos el de estos 4 chilenos. Soñó con un gran imperio y terminó escribiendo un amargo capítulo en la historia de la humanidad. Su utopía desató la peor guerra del siglo y arrastró hacia lo impensable la palabra genocidio. Su nombre, Adolf Hitler. Guillermo Michaelis nació en Valdivia. Sus abuelos paternos habían emigrado desde Alemania. En 1935, el joven Guillermo pertenecía a un grupo juvenil que solía realizar excursiones. Un día recibió una invitación para visitar Alemania. Lo que más nos impresionó fue en la juventud, el arraigo a la patria y a lo que era Hitler. Y era común de decir, Deutschland muss leben, Alemania tiene que vivir, aunque yo tenga que morir. De muy joven dominar Alemania y de maletero en una estación logró ser un hombre seguido por las masas. En Chile, la noticia se anunciaba como un gran golpe contra la marcha del comunismo y se advertía también el peligro. Convencido de que tenía una misión particular, creía que con todo el poder en sus manos podría lograr su utopía, que la raza germana dominara gran parte de Europa y más tarde el mundo. Volvimos embriagados de lo que era el nacionalsocialismo, porque no vimos lo que había detrás. Yo estuve siempre con gente buena, con gente de un espíritu sano, de un espíritu correcto. La chilena Hilde Nordmann era una joven de 14 años que repentinamente había perdido a su madre cuando viajó a Alemania junto a su padre, marino mercante. Al dejar Valparaíso, Hitler ya llevaba 4 años en el poder, y aunque Hilde no sabía alemán, entró al colegio y observó el fervor que despertaba. Se habituó a la forma de saludar a los profesores. Teníamos que estar parados cuando él ya echara. Y ahora viene, se paraba delante de nosotros. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Contestábamos todos, ya, de ahí nos sentábamos.
Hitler pensaba que la única fuerza que podía sublevar a las masas era el mágico poder de la palabra hablada. Hilde fue 2 veces a oír sus discursos, la primera vez en Nuremberg y la otra en Múnich. Era fascinante la atracción que tenía ese hombre, porque a uno le hablaba, le golpeaba ahí en la mesa, en el mesón que tenía, y uno miraba y miraba y escuchaba, y oía, yo como le digo, yo no entendía todo, pero la gente estaba pero loca, aplaudía. Como que hipnotizaba y si pasaba ahí, las mujeres se ponían a llorar. Es que también el pueblo alemán sufrió mucho, y en tan corto tiempo la gente tuvo un bienestar, y reconoció eso y adoraron a Hitler, eso es indiscutible. Exacerbando los miedos más primitivos, atizando el orgullo alemán herido por la derrota de la Primera Guerra y copiando los métodos ya usados por la izquierda, unió la estética con la política. Admiraba la música de Richard Wagner y sus óperas le sirvieron de marco para sus espectáculos políticos que requerían de grandiosas escenografías. Fanático por los detalles, fue el primero en apreciar el poder de la amplificación y el efecto de las luces. Judith Klein vivía en Berejovo, Checoslovaquia. Era la segunda hija de 5 hermanos y se convertiría en víctima de este fanático fervor. Crecimos con mucha felicidad, con mucho amor. Mis padres tenían negocio, casi igual como Armas en París, tenían de mujer, de hombre, de niños, de todo artículo adentro, y vivíamos muy felices. Gustavo Sellenberger vivía en Grünstadt, al sur de Alemania. Su familia poseía una fábrica de dormitorios en series que se vendían por catálogos a mueblería de todo el país. Cuando Hitler fue nombrado canciller, su padre dijo: "Este temporal va a pasar". Él, en cambio, sintió angustia. Los amigos míos comieron en mi casa, comieron en mi casa, yo al revés en la casa de ellos. Salimos, practicamos el fútbol, practicamos deporte, fuimos a paseos, hicimos maldades, como todos los chiquillos, siempre en la mejor camaradería y armonía, hasta que llegó el nacionalsocialismo. El mismo año en que llegó Hitler a sus reuniones y arrestó a 4.000 funcionarios, comenzaba la persecución de sus enemigos, entre ellos los católicos. La prensa chilena informaba de la brutal presión del nuevo régimen sobre las conciencias, de las persecuciones y el arresto de sacerdotes y monjas. Consiguió una ley de plenos poderes y así enterró legalmente la democracia parlamentaria alemana. Ahora dependían de él todas las autoridades del país. Dictó una ley que estableció al partido nazi como el único de Alemania. Comenzó una dictadura totalitaria. Transformó la suástica en máximo símbolo del poderoso nacionalsocialismo. Supieron colocar en nuestro corazón una mística de adoración a lo que era Alemania. Y era sorprendente. Hitler controló la prensa, la radio y el cine. Su libro Mi lucha se convirtió en un instrumento oficial de educación. Mandó a quemar las obras de autores como Sigmund Freud, Thomas Mann o Hermann Hesse. A los 14 años, los jóvenes ingresaban a la juventud. Las juventudes hitlerianas llegaron a contar con 7 millones de afiliados. No quise entrar porque era niña. Veía todo lo que hacían las chiquillas y los chiquillos. El uniforme me atraía, las excursiones, los paseos. Salíamos, aprendíamos, teníamos que aprender canciones lindas, cantar.
ya se había creado un espíritu en la juventud de que lo más importante era la patria y el ser humano era lo menos importante. La cuestión era que nosotros, la juventud, nos pusiéramos fuertes, ayudáramos en todo lo que podíamos. Y estábamos entusiasmados, queríamos hacerlo, lo hacíamos también y con gusto. Fue nombrado también presidente. Ya era jefe de Estado, comandante de las Fuerzas Armadas. Se hizo llamar Führer, el conductor y canciller del Reich. Hizo que el ejército le jurara total fidelidad a su persona. Su poder era completo. Tenía 45 años y estaba iniciando su sueño. Un sueño que había comenzado al terminar la Primera Guerra Mundial. Hitler tenía 29 años y lloró amargamente ante la derrota alemana. Había peleado en la guerra, había sido 2 veces herido y 2 veces condecorado. La guerra le había dado sentido a su vida, hasta entonces anodina y plagada de fracasos. La guerra que pondría fin a todas las guerras terminó con más de 15 millones de muertos. Alemania fue duramente castigada por la derrota. El Tratado de Paz firmado en Versalles le exigía pagar altísimas indemnizaciones, la entrega de territorios y el desarme total para evitar cualquier intento hegemónico futuro. Alemania estaba sucumbida en una tremenda pobreza, con grandes pagos de indemnización por la guerra perdida. Había inflación, cesantía, industria bombardeada, destruidas. Por supuesto hubo mucho descontento y una parte de la oficialidad de aquella época, llamémosla la oficialidad fracasada, se agrupó al principio con Hitler. Y ahí empezaron los primeros movimientos para recuperar la grandeza y el sueño de los 1000 años del Deutsche Reich. Al servicio del ejército, Hitler fue enviado a investigar al Partido Obrero Alemán, donde vio reflejadas gran parte de sus ideas. Se unió a ese insignificante partido presintiendo que podía darle una gran oportunidad. Poco a poco fue apoderándose del control. En 1920 nació el Partido Nacional Socialista. Al año siguiente, Hitler era su jefe. El Führer había salido a escena. 3 años más tarde intentó tomarse el poder por la fuerza. Terminó sometido a juicio y encarcelado. Para los ojos de muchos, era un patriota y un héroe. Locos, descontentos, desocupados, cesantes, que quieren meter bulla aquí y no lo toman en serio. Esa es la verdad de la cosa. Hasta que era tata. Durante sus 9 meses en prisión, Hitler escribió su libro Mi lucha. En él exponía en detalle el país y el mundo al que aspiraba. Un libro confuso pero franco. Pocos lo leyeron y menos tomaron el peso a sus radicales posturas. Sus ideas fueron abrazadas posteriormente por millones de alemanes. El partido nazi empezó a crecer hasta convertirse en el mayoritario del país. En 1936 se organizaron los Juegos Olímpicos de Berlín. Los nazis abrieron el Tercer Reich a los extranjeros y trataron de impresionar con sus logros. En los 3 años de gobierno había terminado con el paro obrero, habían crecido los negocios y la producción nacional con grandes obras públicas. Era difícil, pero este hombre levantó todo, y muy rápido, porque realmente los trabajadores estaban tan bien, muy bien estaban. Violando el Tratado de Versalles, Alemania fabricó armas, aviones, tanques y entrenó un gran ejército. Cuando Europa le envió mensajes por la paz, Hitler se encargó de tranquilizarlos, diciendo que Alemania no tenía intención de conquistar otro. En sus discursos preparaba a la gente para lo que iba a venir. A partir de 1936, Hitler se acercó a Mussolini, el líder fascista de Italia. Así nació el eje Roma-Berlín, al que más tarde se sumó Japón. Al estallar la Revolución Española, Hitler dio su apoyo a Franco. De los nazis y sus temibles organizaciones. Ahí ya escuché casi todas las noches las hordas de la SA y SS que marcharon frente
a nuestra casa por la Kirchheimer Straße. Nos tiraron piedras, rompieron los vidrios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era realmente un espectáculo muy triste. La paz en que vivía la familia Sellenberger terminó para siempre al llegar los nazis al poder. Cuando los padres de don Gustavo se negaron a vender sus bienes, fueron arrestados y encarcelados durante 2 semanas. Las primeras leyes y decretos antijudíos pretendían eliminarlos progresivamente de los círculos profesionales y financieros alemanes. Primero se llamó a los alemanes a no comprar a los judíos. Luego se los despojó de sus derechos legales y civiles. No podían ocupar cargos en la administración pública. A los jóvenes se les prohibió estudiar en las universidades y en los colegios, y algunas empresas judías fueron confiscadas por el Estado. Se les retimbró los pasaportes con la letra J y se los obligó a agregar el nombre de Israel a los hombres y de Sara a las mujeres. Las leyes de Nuremberg de 1935 establecían que los ciudadanos alemanes eran aquellos por los que corría sangre aria, el resto eran súbditos. Luego se prohibió los casamientos y las relaciones sexuales entre hebreos y alemanes. Comenzó una verdadera cacería de lo que Hitler llamaba elementos indeseables. Luego vendría su deportación. Una vez una tremenda pelotera en la clase y todos los muchachos y las chiquillas corriendo y me empujaban y ya ven tú también. Y atravesamos la calle y fuimos a una sinagoga de judíos. Entonces estos niños entraron y las chiquillas también y hicieron puro destrozo adentro. Con la Biblia, jugaban a la pelota, yo me quedé así en la puerta, yo no sabía lo que pasaba, qué sabía yo lo que era judío, qué era sinagoga, qué sabía yo esto. Y no me importaba tampoco. En octubre de 1938, los nazis deportaron a 20.000 judíos polacos que vivían en Alemania. Apretujados en vagones de carga, fueron abandonados en la frontera germano-polaca. Un joven de 17 años logró huir a Francia. Compró un revólver, fue a la embajada alemana en París y disparó contra un diplomático alemán. Alrededor de 80 y tantas familias judías nos juntamos, por supuesto, y comentamos el acontecimiento. Y todos temíamos lo peor. Bajo el pretexto de vengar la muerte del diplomático, se desató una noche de horror para los judíos. Más de 300 sinagogas en todo el Reich fueron incendiadas y saqueadas. Los sagrados rollos de Torah que no fueron robados han sido pasto de las llamas. En muchos lugares, todo es arrojado frenéticamente por las ventanas rotas. Fuera de las devastaciones vandálicas, hubo 36 judíos asesinados y otros 37 resultaron gravemente heridos. Se declaró a los judíos responsables por las destrucciones. Se les ordenó limpiar todo y pagar por los daños al gobierno. Cerca de 25.000 hombres y adolescentes fueron arrestados y llevados en esa noche a campos de concentración. Don Gustavo y su padre fueron enviados al de Dachau. En ese campo, además de judíos, había prisioneros comunistas, socialistas, sacerdotes católicos, gitanos y homosexuales. Cada uno portaba su propio distintivo. El peor momento en el campo de concentración fue todos los días a las 12 en punto. Y le voy a explicar por qué. A las 12 en punto volaba encima del campo el avión Múnich-Viena. Todos los días, a las 12 en punto. Ahí me corrieron muchas veces las lágrimas, porque este avión era para mí como un símbolo de un pájaro en libertad. A fines del año 38, con el propósito de ocupar la próspera región de los Sudetes, aterrizada de su escuela. El tercer año no me dejaron entrar porque soy judío. No me dejaron entrar así. De repente vemos que aquí se va a pasar una cosa terrible. Mi papi dijo, no importa, ustedes están inteligentes. Ustedes saben todo para el mundo, no importa que no se dejan entrar.
El único que importa es que estamos juntos. En Dachau, Gustavo Sellenberger comenzaba a experimentar las atrocidades nazis. Era un hoyo de más o menos 1 metro cuadrado y 2 metros de profundidad. Al preso, a quien querían castigarlo, lo metieron adentro y abrieron una llave de agua que poco a poco iba llenándose, imagínense con el frío, aparte que hacía, en agua fría. Él tenía que estar 24 horas ahí, un día y una noche, con el agua hasta el cuello. Yo he visto varios que sacaron muertos. Don Gustavo estuvo 3 meses en Dachau. Un día, hace ya 60 años, ofrecieron a los presos la libertad a cambio de abandonar no solo Alemania, sino también Europa. En Alemania quedaron su padre y su madre. Poco después, murieron en otros campos de concentración. En 1939, Hitler firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Secretamente se dividieron las zonas de influencia de Europa del Este y Central y acordaron la partición de Polonia. Varios intelectuales comunistas desertaron masivamente en repudio por esta alianza. En Chile, el pacto provocó el rompimiento del Frente Popular. Los socialistas no aceptaron que los comunistas no tuvieran una clara posición antifascista. La intención secreta de Hitler y de Stalin era traicionarse. Hitler quería conquistar territorio ruso y derrotar una ideología que aborrecía. El pacto no duraría mucho tiempo. El 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán marchó rumbo a Polonia. El domingo 3 de septiembre, ante la negativa de Hitler de echar pie atrás, Inglaterra declaró la guerra a Alemania. Lo mismo hizo Francia. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes lo que sentí? Me fui al consulado a inscribirme para ir a la guerra. Así estaba mi alma apoderada por el señor Hitler. Al comenzar la guerra, mediante un decreto, Hitler ordenó matar a todos los enfermos mentales. Desde el púlpito, el obispo von Galen de Münster se opuso a esa medida y logró detener la ejecución. El nazismo sufrió su primera torcida de mano. Años después, Hitler volvería a dar la misma orden. 7 meses después de la invasión polaca, el Führer ocupó Noruega y luego Dinamarca. Más tarde cayeron Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Mi padre me retiró de la escuela alemana cuando Alemania invadió Holanda, que fue uno de los primeros países que invadió. Y la única, o tal vez la primera vez, que vi a mi padre llegar llorando a sacarme de la escuela alemana para llevarme al liceo. Abraham van Hasselt nació en Valdivia. Su padre era descendiente de holandeses y, preocupado por el destino de sus familiares, cruzaba el río junto a su hijo para ir a una casa donde había radio y oír las noticias. Me daba mucha pena porque él tenía a su madre allá y tenía una hermana. Un día llegó a sus manos un folleto invitando a recibir instrucción aérea para cazabombarderos. Abraham van Hasselt tenía apenas 16 años y luego de insistirle a sus padres consiguió permiso para marcharse. Se enroló en el ejército holandés. Quería ir en ayuda de sus familiares. Recibió instrucción durante 3 meses y fue asignado al servicio médico. Porque los bombardeos eran de día y noche. Y ahí teníamos que estar siempre listos para cuando había mucho movimiento en el hospital, para buscar heridos y qué sé yo. En cada país que ocupaban los nazis, miles de judíos eran sacados de sus casas y se les expropiaban sus bienes. Hacia 1941, cuando la guerra llevaba ya 2 años, los judíos comenzaron a ser trasladados a los guetos. Una rebelión en el gueto de Varsovia duró 33 días. Los jóvenes insurgentes fueron brutalmente acallados. Judith Klein tenía 17 años cuando los nazis golpearon la puerta de su casa.
y vinieron adentro. Dijeron que toda familia juntar aquí. Así que estábamos 4 hijas y mi mamá y mi papi. Desnúdense, sacan toda ropa. Mi papi dijo, como mis hijas adelante de ustedes van a sacar la ropa. Sí, porque puede ser que tenga adentro algo, joya, algo, cosa. No tiene nada. Nosotros también lloramos con mi papi. Cuando estaba listo, dijeron, ya ponen la ropa. Y cada uno puede llevar 5 kilos, un paquete. Y vamos al gueto. Se llevan al gueto con un carretilla, con un caballo. Se llevaron al gueto, nosotros. El hermano mayor de Judith había sido llamado a los 18 años a cumplir con trabajos forzados. Nunca más se tuvo noticias de él. Al gueto se fueron los padres con sus 4 hijas, donde fueron confinados en un pequeño lugar sin camas. Estábamos muy felices. Estábamos juntos. Estábamos felices. Mi papi siempre dijo, no importa, es chiquitito. Porque nosotros teníamos una casa muy grande, bien. No importa mis hijos. Estamos juntos. El único que me importa que mi hijo no sé dónde está. Mi mamá y papi siempre con su hijo, el único hijo que tenía, estaba. ¿A dónde está? Hitler había comenzado a odiar a los judíos desde muy joven. Durante sus días de vagabundo en Viena los culpaba de la prostitución y de la trata de blancas. Ya en Alemania los acusaba de ocupar cargos públicos y de manejar la producción. Consideraba que los judíos no eran alemanes y que le robaban a la patria, prejuicios comunes en la Europa Oriental del 1900, de los cuales Hitler se aprovechó. En su libro y en el inicial programa nazi, un punto fundamental era el antisemitismo. Hasta ese momento, nada impedía a Hitler ir cumpliendo poco a poco con su ambicioso sueño. Los alemanes ya habían entrado a Francia prácticamente sin encontrar resistencia. El pacto secreto entre Hitler y Stalin, que no había alcanzado a durar 2 años, terminó abruptamente cuando en junio de 1941 Alemania, con 3 millones de soldados apostados en el frente, ordenó invadir Rusia. Confiando en el triunfo, Hitler ordenó avanzar sobre Moscú. Las lluvias de otoño convirtieron las carreteras soviéticas en barrizales que frenaron el avance. Comenzó un invierno gélido que heló el campo de batalla. Aunque los alemanes estaban inmovilizados, Hitler ordenó continuar. Chile, en tanto, permanecía neutral frente al conflicto. Hacia fines de ese año, un nuevo actor entra en escena. Con el ataque de Japón a la base naval de Pearl Harbor, Estados Unidos comienza a formar parte de la guerra. Los japoneses le declaran la guerra a Gran Bretaña y el mundo comienza a dividirse en 2 grandes frentes. Hitler pensaba que la guerra estaba ganada. Su aliado Japón no había sido vencido en 3000 años. Le declaró la guerra a Estados Unidos. Mandó tropas a África, ocupó Grecia y Yugoslavia. Sin tregua, Hitler bombardeó Inglaterra, donde el joven Abraham van Hassel seguía cumpliendo como soldado. Se puede decir que uno vivía drogado. Nos daban mucho. Y nos daban raciones semanales de cigarros, de chocolate, de trago fuerte. Los intensos bombardeos nazis pretendían destruir además la moral inglesa. Winston Churchill encabezó una resistencia unida e inflexible a los ímpetus conquistadores de los alemanes. Mientras tanto, en 1942, los líderes nazis se reunían para planificar el destino final de los judíos. Decidieron comenzar con la exterminación sistemática y masiva de todos los judíos confinados en guetos y campos de concentración.
En mayo de 1944, Judith Klein fue sacada junto a su familia del gueto y los subieron a un tren. No podíamos sentar, no podíamos nada. Estábamos parados, uno con el otro. Mi papi perdió, mi mami perdió, yo lloraba. El viaje de Judith y su familia duró 4 días adentro de un vagón de carga. Y una vez, en la noche, dice mi señor, no te llora más. No te ve que mi hijita, que mi guagua está durmiendo. Yo miro la guagua, no tenía ni baño, no tenía nada. Estaba con una cosa tan terriblemente... Estaba otoño. No otoño, no, estaba primavera, pero una primavera frío. Estaba frío todavía. Y yo miro que yo digo, pero señor, ese guagua está muerto. Dice, no es cierto, ese guagua no es muerto, ese guagua está vivo. Dice, pero está durmiendo. Yo veía que estaba muerto la guagua. Allá también, allá lloró una señora y mi guagua murió, el otro mi guagua. El primer noche. En la mañana, más o menos, la mañana me lloré tanto, de repente me siento un mano de mi papi. Me quedé tranquilo. Judith Klein había llegado al campo de exterminio de Auschwitz en Polonia. Al bajar, los soldados nazis pidieron que las guaguas se las entregaran a los ancianos. Bajaron todos madres con la guagua. El 60% estaban muertos las guaguas. Pero ellos no creían que duerme la guagua. Cuando viraron los soldados alemanes, cuando bajamos, está lleno con así grandes perros negros, lleno con perros grandes. Y alemanes, cada uno alemán con perro. Cuando se veían que las mujeres van abajo con sus hijos, se fueron, se pescaron los niños, se sacaron los niños, se botaron a donde el tren. Se abrieron la cabeza, la guagua, y las madres se sacaron la cuero, quedaron puro sangre por el dolor. Que se sacaron su guagua, su hija. Así cuando se desmayó la madre, también se llevaron. Entonces bajamos todos. Estaba terrible. Los perros se comieron al tiro. Cuando se botaron las guaguas, los perros se comieron. Comieron los huevos, la madre se veía cómo se comieron los huevos. Los organizaron en 2 filas. Judith y sus hermanas fueron asignadas a una de unas 500 personas jóvenes. Sus padres, en cambio, fueron a la otra fila donde estaban los mayores y los niños, unas 5.000 personas. Sin saberlo Judith, la fila de sus padres iba directo a las cámaras de gas donde se exterminaron a millones de judíos. Adolf Eichmann fue el encargado de transportarlos y Heinrich Himmler y las escuadras de las SS de darles muerte. Entonces se fuimos y de repente, yo digo para mis hermanos, mis hermanas, uno, oye, parece aquí tiene una fábrica de maniquí. Me dijo, mira tanto maniquí. ¿Usted sabe qué es maniquí? La muñeca que dan la ropa, ¿no? Como nosotros teníamos en Berejo ese negocio y tenía siempre en el mostrario y tenía los maniquís.
Dice mi hermana, tú tienes razón. Parece ser una fábrica maniquí aquí. Y de repente yo veo que un humano se empieza a mover. Yo digo, pues eso sí, ese no es un maniquí. Esa gente vivo, mire, vivo y no vivo. Después sabíamos que sacaron de la casa, justamente. Más o menos uno estaba, mire, como una calle entero, como una larga calle entero, estaban más o menos así alto, todo muertos, pero todavía unos dos se movió la mano. No teníamos tiempo para ver, porque llevaron adentro una pieza bien largo. Teníamos largo pelo, muy lindo pelo, y se cortaron todo con una máquina, si quedamos como animales, sin pelo, sin nada. Judith estuvo durante 8 meses en Auschwitz. A mediados de 1942 comenzó la caída de Hitler. Sufrió una humillante derrota en la Unión Soviética y en África. Su sueño comenzaba a desmoronarse. Chile, presionado por Estados Unidos, rompió relaciones con el eje nazi-fascista el 20 de enero de 1943. Hacia fines de ese año, los aliados comenzaron a planear la liberación de Francia y reconquistar el norte de Europa tras 4 años de dominio nazi. Meses más tarde, 1 millón de soldados aliados desembarcaron en Normandía. Era el día D. Entre los soldados que participaron en esa operación estaba el chileno Abraham van Hasselt. El desembarco fue una carnicería. Sabíamos a qué es lo que íbamos, pero también sabíamos que lo que ahí había era una masacre, porque costó mucho romper la línea que crearon los alemanes de protección. Hitler ordenó quemar París, pero el comandante de la guarnición desobedeció. Charles de Gaulle, el alma de la resistencia en el exilio, marchó triunfante en el París liberado el 25 de agosto de 1944. Los aliados comenzaron a recuperar territorios. Hitler no aceptaba la humillación. Insistió en reclutar a todos los hombres sanos entre 16 y 60 años y lanzó una desesperada ofensiva. Mientras, aviones aliados bombardeaban a los soldados alemanes y sus vías de suministro. A comienzos de 1945, los soviéticos, los grandes enemigos de Hitler, avanzaban hacia Berlín. Hilde hacía turnos para alertar a la población de su ciudad de posibles bombardeos. Sabía yo qué ciudades estaban siendo bombardeadas y en qué dirección venían los aviones, para yo entonces saber, anotaba y apretaba el botón y se daba la alarma. El Führer arrinconado se entregó con mayor furor a su paranoia e incluso quiso que la propia Alemania fuera destruida con él. Encerrado en su búnker bajo el edificio de la Cancillería alemana, lo atormentaba el fantasma de toda clase de conspiraciones e intentos de asesinato. El partido nazi, cada vez más impopular y corrupto, le fue fiel hasta su último día. El 28 de abril se casó con el líder que sedujo a millones con su utopía de grandeza. No era más que humo y cenizas. El 2 de mayo de 1945 cayó Berlín. Los aliados comenzaron a rescatar territorios ocupados. Por fin, el joven Abraham van Hasselt pudo ir en ayuda de su familia. Muy emocionante, porque la viejita no dejaba casa donde no iba a presentar al sobrino y a amonear que tenía un poco de té y que tenía pan. Al liberar los campos de concentración, los soldados se encontraron con el horror detrás del Tercer Reich. Hombres y mujeres, famélicos espectros de seres humanos, revelaron al mundo la tragedia que habían vivido.
Judith Klein estaba trabajando en una fábrica cuando los alemanes, ante la llegada de los aliados, encerraron a los prisioneros en una barraca e intentaron prenderle fuego. Llegaron 4 rusos, soldados adelante, se pararon en la puerta y dijeron: que estamos salvados. Judith pesaba 16 kilos. Necesitó un mes de tratamiento antes de volver a su hogar. Allí, junto a la línea del tren, aguardó en vano a sus padres. Solo quedaban ella y 2 de sus hermanas. Escribió un libro relatando su cruda experiencia. La Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente en 1945. Murieron más de 35 millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos. Espero y no creo que podrá repetirse, porque el mundo ha visto qué ha pasado. Y sacrificar 6 millones de judíos, creo que el mundo jamás lo va a olvidar. Quizás era muy niña, no entendía después por qué. De todo porque dicen que era tan duro, claro, era duro, pero él tenía tantas cosas buenas para nosotros. Fue posteriormente un tremendo vacío que quedó en mi alma y un trauma que me costó digerirlo. Porque cuando uno vio algo que adoró al final y vio al otro lado de la moneda que cuesta eso, y eso le pasó a miles y millones de personas. Mira, nosotros teníamos en Berejogó, la familia más o menos 80 y 90 personas, llegamos a aguantar 8 personas. Así nadie nos quedó. Ahora tengo ese mi familia, ese que tengo. Gracias a Dios. El reino de Hitler había durado 12 años. Tras su caída, un mundo sobrecogido ante lo peor del espíritu humano contemplaba la destrucción y el dolor que había causado. En el silencio de aquellas ruinas, la paz devolvía la esperanza a millones de personas que aguardaban ahora una oportunidad para la nobleza y la bondad que también habitan en alguna parte del alma. En marzo de 1937, el Papa Pío XI rompió la tradición de publicar las encíclicas papales en latín para dirigir un enérgico mensaje de apoyo y consuelo a los católicos de Alemania en su propio idioma. Con viva preocupación, como se llamó aquella famosa encíclica, condenó el racismo y el carácter pagano de la doctrina que alentaba al imperio de Hitler. Cuando regresemos, conozca las más grandes aventuras. Chilenos que lo arriesgaron todo por asomarse a lo desconocido. Viene más reportajes del siglo. La aventura es la única manera de robarle tiempo a la muerte. Eso decía un explorador francés enamorado del Ártico. La sed de viajar, el impulso irresistible de asomarse a lo nunca antes visto, la necesidad de probar la resistencia del propio físico, la pasión por trascender en la historia. Eso y el profundo amor por la naturaleza movió durante este siglo XX a los grandes aventureros. Aquí yace Luis Pardo Villalón, chileno, marino, protagonista de una de las hazañas más heroicas del siglo XX. Todo empezó
empezó en 1914 con un anuncio que decía: se buscan hombres para un viaje arriesgado, frío y peligro permanente. No se asegura el retorno, honores y reconocimiento en caso de éxito. Detrás del anuncio estaba un británico, Ernest Shackleton, el más grande aventurero del siglo, buscando compañía para atravesar la Antártica pasando por el polo. El viaje se transformó en una pesadilla que duró 3 años. El barco de Shackleton quedó atrapado en los hielos. La tripulación esperó durante 9 meses a que se diera el temible abrazo de los hielos. Finalmente, entre un sordo crujir de maderas, el barco colapsó en 1915. Los expedicionarios acamparon en un témpano que los alejó del polo. Luego, en pequeños botes salvavidas, llegaron a la isla Elefante. Llevaban 16 meses sin tocar tierra firme. Ahí, en medio de la nada, Shackleton decidió ir a buscar ayuda para rescatar a sus compañeros de expedición. Se subió a un pequeño bote y milagrosamente consiguió llegar a las Islas Georgias del Sur. Allí logró que Uruguay ofreciera un ballenero que apenas pudo acercarse a la zona. Luego, una goleta arrendada fracasó en el segundo intento. Fue entonces cuando Shackleton acudió a la Marina de Guerra de Chile. El piloto Pardo y su escampavía Yelcho partieron al rescate. La nave era pequeña y antigua para la época, pero el coraje y la pericia de Pardo lograron traer con vida a los 22 compañeros de expedición de Shackleton. 2 héroes se unieron en esta hazaña memorable. Shackleton no pudo conquistar nada tangible, salvo la vida de él y sus compañeros. Esa fue su mejor lección de aventura. Mientras camino aquí rodeado de las maravillas de lo desconocido, me doy cuenta de una verdad fundamental de nuestra naturaleza humana. El hombre debe explorar. Durante el siglo XX fuimos de la Tierra a la Luna, pero algo muy profundo nos impulsó una y otra vez hacia horizontes más cercanos, hacia aquellos confines de nuestro planeta que representaban un desafío por el solo hecho de estar ahí, enormes, lejanos, profundos, intocados e intocables para la huella humana. Eso avivó la sed de exploración de héroes y soñadores que lo arriesgaron todo por asomarse a lo desconocido. Nada ha sido comparable con la fascinación que rodeó la conquista de los polos, escenario de una lucha trágica entre 2 hombres completamente diferentes. En 1910, el explorador británico Robert Falcon Scott se embarcó hacia los mares del sur. Quería pisar la Antártica. Lo inspiraba un programa científico. En el camino se enteró que un noruego, Roald Amundsen, también iba camino hacia el Polo Sur. Amundsen quería ser el primero, no le interesaban los experimentos científicos. Su ambición se transformó en la de todo un país. Noruega acababa de independizarse de Suecia y nuevas conquistas llenarían el orgullo patrio. El equipo de Amundsen estaba preparado. Llevaron perros para los trineos y buenos esquiadores. Scott optó por los trineos a motor y las máquinas fallaron. Cuando Scott logró llegar al polo, encontró ahí la bandera de Amundsen. La había clavado un mes antes que él, el 14 de diciembre de 1911. Derrotados, enfermos y hambrientos, Scott y sus compañeros murieron en el camino de regreso congelados dentro de sus carpas. Aunque fue el segundo, por su espíritu, Scott pasó a la historia como el héroe de esta carrera. Ser el primero en el Polo Sur fue la revancha de Amundsen. En realidad, siempre quiso ser el conquistador del Polo Norte, pero se le había adelantado un norteamericano, Robert Peary. En 1909, Robert Peary partió hacia el Polo Norte. Quería ser también el primero y de paso convertir la zona en territorio norteamericano.
Varios exploradores como Peary recorrían entonces el globo reclamando rincones vírgenes como nuevas conquistas para sus países. La determinación de llegar al polo se convirtió en parte de mi ser, al punto que solo pensaba en mí mismo como un medio para lograr eso. 62 años después, en 1971, un chileno quiso repetir la hazaña de llegar al Polo Norte, esta vez animado por el solo afán de exploración. Y nosotros viajamos como jefe del grupo de esquimales con 2 nietos del almirante Robert Peary. En un curso de esquí en Italia, el entonces mayor Arturo Aranda había conocido a Guido Monsino, líder y generoso mecenas de la expedición, quien lo invitó a participar en la hazaña. Las expediciones del millonario conde no conocían límites. 3 italianos, el que habla, éramos como quien dice, los alpinistas, los técnicos en el hielo. Después quedaron 14 esquimales, habían 2 aviones de apoyo con los respectivos pilotos, un Beaver y un Twin Otter, y 2 navegantes, uno de un danés, un teniente de la marina danesa, y un experto en navegación aérea noruego. Partimos con 320 perros de tracción, con 20 y tantos trineos, pero nos quedamos con la mitad porque la mitad desertó. Quedamos disminuidos sin médicos, con bastantes problemas, y tuvimos que tomar una decisión: o continuábamos la expedición o regresábamos. Yo insistí mucho en que teníamos que seguir porque era como ir a pasear y no cumplir con el objetivo. Luego de varias semanas de travesía, 2 periodistas italianos aterrizaron en pleno Ártico y filmaron estas imágenes. ¿Cuántos kilómetros vi riportavano indietro? Io ci penso che in ordine di 10, 15 o 20 chilometri. Ci sono anche 60 grados son las temperaturas más bajas, que las podíamos soportar adecuadamente con esta vestimenta rústica, primitiva, con pieles de foca, de oso polar, que fueron fabricadas por los propios esquimales, en forma muy artesana. Después, las dificultades también de la travesía era ese desplazamiento de los hielos hacia el sur. Muchas veces se rompían los hielos, formaban elevaciones difíciles de atravesar, o bien canales. Después de 94 días en el polo, el 19 de mayo de 1971, Arturo Aranda clavó por primera y única vez la bandera chilena en el Polo Norte. Cuando clavamos la bandera y la bandera de Chile, teníamos que tener la certeza que estábamos dentro del área que correspondía al Polo Norte, porque a los 20 minutos o 30 minutos ya no estábamos en el Polo Norte, porque los hielos siguen avanzando en dirección al sur. Al llegar a Chile, Arturo Aranda entregó esta bandera al ejército en manos del general Prats. Él la colocó en un marco en la comandancia en jefe del ejército y me dijo: vamos a ir con la bandera a salvar al presidente. Partimos el día siguiente y ahí se produjo una dificultad, porque el presidente tomó la bandera y dijo: la bandera es mía. Y el general Prats le decía: no, la bandera es mía. Y no, pues presidente, si... usted trajo la bandera nada más que para la foto. Es que el mayor le ha dejado este testimonio al ejército. Entonces, entre don Salvador Allende y el general Prats se produjo un rato de esta riña por quién se quedaba con la bandera. Finalmente la bandera volvió a la comandancia y jefe y está en un museo de la Escuela Militar. 2 años después, también en una expedición guiada por Monsino, Arturo Aranda partió a conquistar la cumbre más alta del mundo, el Everest. Se organizó una gran expedición. Es la expedición más grande que registra la historia del alpinismo, porque imagínense que partimos nosotros de Italia con una docena de aviones Hércules, con 20 toneladas de carga cada avión. Creo que la Fuerza Aérea chilena tiene 2. No sé si estoy revelando un secreto militar, pero para tener la dimensión de lo que significó esta expedición. Hillary, que estuvo de visita en nuestro campamento base, dijo: yo nunca he visto algo igual. Esto no es una actividad deportiva. Él criticó, salió publicado en la prensa internacional, que era una expedición, era una operación militar y no una expedición deportiva. Muy pesada, muy grande, demasiado, tremendo. 3 médicos fisiólogos de la Universidad de Milán se instalaron en el campamento base con un laboratorio de investigación científica. Y teníamos además 2 helicópteros UH de apoyo.
que llegaban hasta los 6.500 metros, llevando bastimentos, abasteciendo a ese campamento. Los Himalayas habían sido un punto de atracción desde el siglo pasado. En 1856, un equipo de investigadores británicos estableció la cumbre 15 en esta cordillera asiática como el punto más alto de la Tierra. Conocido por los tibetanos como Chomolama, diosa madre de la Tierra, los británicos rebautizaron la montaña en honor al geomensor Sir George Everest. Los polos habían sido conquistados, África explorada y la cumbre más alta del mundo seguía sin conquistar. Andrew Irvine y George Mallory fueron elegidos para atacar la cima en 1924. De traje y sombrero, estos caballeros británicos usaron por primera vez oxígeno en el Everest. Fueron vistos por última vez cerca de la cumbre con 5 horas de retraso. Una tormenta comenzaba a formarse. Solo el Everest sabe si Irvine y Mallory alcanzaron su objetivo. Recién este año, 75 años después, un grupo de montañistas encontró el cuerpo de Mallory. El hallazgo no hizo sino alimentar aún más el misterio. En 1953 los británicos volvieron a la carga. Un primer grupo estuvo a unos desesperantes 100 metros de la cima. En el segundo equipo estaba Edmund Hillary, un neozelandés, y Tenzing Norgay, un sherpa de Nepal, el montañista con más experiencia en este monte. Era el quinto viaje hacia la cumbre. El 29 de mayo de 1953, los dos lograron alcanzar el techo del mundo y descendieron convertidos en héroes mundiales. Incluso la cima del Everest está al alcance de la capacidad humana, dijo Hillary cuando regresó, pero los riesgos son enormes. Un año después, en 1954, Roberto Busquets, montañista chileno, se encontró con Hillary en Katmandú. El chileno iba camino al monte Daulahiri, invitado por una expedición argentina. Era el primer chileno que se aventuraba en los Himalayas. Con la bomba, que era bombero ya en ese momento, prácticamente me hicieron despedir, se cortaban la corbata para obtener un recuerdo en 20 partes o para unirla si yo volvía después. Todos creían, incluso mi familia, que era una locura. La expedición argentina exploraba el entonces inescalado Daulahiri, un monte de 8.167 metros. Por problemas con los equipos de radio perdieron contacto y se los dio por extraviados. La ruta era difícil, no existían precedentes, todo era desconocido. En la parte de 7.200 metros, en una pared vertical, que no hay otra pasada, hicimos 28 explosiones con dinamita, hasta producir una concavidad donde pudimos poner 2 carpas. Busquets tenía como misión equipar la montaña. Solo los alpinistas argentinos podrían alcanzar la cumbre, pero el destino convirtió al chileno en un héroe. Errores humanos. Errores humanos. La expedición estuvo lista para la cumbre, el cerro completamente equipado, completamente con todo pesado, todas las cosas estaban arriba, un mes antes. Pero hubo una enfermedad del jefe Ibáñez que tuvo una pulmonía. Mientras Ibáñez empeoraba, el equipo de ataque intentó subir, pero fracasó en todos los intentos. Entonces lo dejaron ahí a morir. Él dijo, no, déjenme aquí, sálvense ustedes y partan. Cuando llegaron abajo, entonces me encontré con ellos y ahí traté de subir a buscarlo. Tuve que hacer huella para arriba y con 2 chepas y llegamos. Después de 4 días que estuvo solo este hombre arriba. Entonces en esos días ya lo encontré que no tenía más que fuerza para mover una mano. Nadie pensaba llegar vivo abajo, realmente. Y los Sherpas se revolucionaron, no querían bajar con los bultos. Tuve que poner firme. Y después nos demoramos 3 días en llegar al campamento base, porque había que, ya no era por la nieve que lo arrastramos, y había que tirarlo por las rocas apoyándolo. Y de ahí son ya después unas 3 semanas más cargados por cargadores ya para llegar a un pueblo donde se le hicieron las operaciones y toda
Fue una prueba muy difícil, muy difícil. Los 6 últimos días y noches, Busquets caminó sin parar para llegar a tiempo. A pesar de su esfuerzo, Ibáñez murió en Katmandú, víctima de una infección generalizada. Por su labor en el rescate, Busquets fue recibido en Argentina y en Chile como un héroe. En los 45 años posteriores, 30 expediciones intentaron subir el Dhaulagiri. Solo una lo logró. Pero era el Everest, con todo su simbolismo, lo que seguía atrayendo a más y más montañistas a los Himalayas. En la gran expedición de 1973, Arturo Aranda creyó que sería el primer chileno en la cumbre más alta del mundo. A pesar del despliegue técnico, el equipo de ataque italiano estaba lesionado y con ceguera parcial. Entonces nosotros quedamos adelante y llegamos al Collado Sur a 8.000 metros con la cumbre ahí, la veíamos cercana, y después de 3 días que no llegó abastecimiento, los sherpas no siguieron subiendo. El jefe de la expedición nos comunicó que el oficial de enlace de Nepal se oponía a que los chilenos hicieran la cumbre porque el gobierno de Nepal había autorizado oficialmente a una expedición italiana y por lo tanto se nos negaba la ascensión. O sea, habríamos llegado a la cumbre del Everest 19 años antes que la primera expedición chilena que logró, las 2 expediciones que lograron hacer la cumbre. Rodrigo, Cristian, Juanito, aunque estemos separados en estos momentos, esa cuerda que nos ha unido no se va a desatar jamás, nunca más, porque este día es único y esta cuerda que nos une ahora también va a ser única. En 1992, Cristian García Huidobro, Rodrigo Jordán, Mauricio Purto y Juan Montes alcanzaron los 8.872 metros. Fueron los primeros sudamericanos en el cerro más alto del mundo. Claudio Lucero era el maestro detrás del triunfo. Había educado a casi todos sus compañeros escaladores con la experiencia de 30 años explorando los más alejados rincones de Chile. No te puedo decir cómo vengo, pero vengo bien. A pesar de tener la cordillera en el patio de atrás, en la primera mitad del siglo pocos se aventuraban a recorrerla. Nosotros usábamos cuerdas de fibra natural, sisal, manila, cáñamo, algodón. Comparado con las cuerdas actuales, es decir, no tiene punto de comparación. En el norte, el padre Lepech, un misionero belga, comenzó en 1954 a recorrer valles y recoger relatos de andinistas. Su objetivo no era la proeza física, sino la investigación apasionada de antiguas culturas del norte chileno. Hoy se calcula que el padre Lepech exploró más de 300 sitios arqueológicos diferentes. En una de esas exploraciones se topó con Sergio Kunzman, andinista, naturalista y explorador. Él venía de haber escalado el Cerro Pili, el volcán más alto en la zona de San Pedro de Atacama. Y cuando lo subimos creímos haber hecho la primera ascensión deportiva, porque no cabe duda que los sitios los subieron una pila de veces, porque la construcción que hay en la cumbre es fabulosa. Y de lejos ya nos dimos cuenta que efectivamente había algo. Bueno, y de vuelta pasamos entonces a hablar con el padre Lepech, a contarle lo que había. Era muy querido en la zona, extraordinariamente querido. Y eso mismo le ayudó en sus investigaciones, porque si los lugareños sabían de algo, iban donde el padre y le decían, miren, en tal parte encontramos tal cosa. Kunzman fue uno de los primeros en el Cerro Castillo y en el Paine Grande. En esa época nos interesaban muchas cosas. Ahora parece que hay gente que lo único que le interesa es subir una cumbre. Y uno le pregunta un poco más allá sobre la flora, sobre los insectos, sobre los pájaros, sobre arqueología. No me interesa. Buscando la última capital de la civilización inca en 1911, Hiram Bingham encontró las ruinas de Machu Picchu. Este profesor norteamericano y escalador experto venció las pendientes selváticas y dio con la ciudad fantasma que los peruanos conocían hace mucho. Machu Picchu sigue siendo uno de los centros urbanos mejor conservados de la civilización inca.
Ya en tiempos muy lejanos, las huellas de Colón, Magallanes, Vasco de Gama, Américo Vespucio y Marco Polo parecían haber dejado muy poco por descubrir en el vasto horizonte de los océanos. Pero nuestro siglo aún tenía su cuota de conquistas pendientes para los navegantes. A comienzos, el interés de experimentar con la velocidad era comercial. Más rápido, mejor transporte, más pasajeros. El desafío se hizo más personal en la segunda mitad del siglo. Los navegantes solitarios, poniendo a prueba su resistencia mental y física, reemplazaron a los navegantes descubridores de antaño. Pero era bajo el agua, donde aún aguardaba un largo viaje hacia lo desconocido. Señoras y señores, hay muchas regiones misteriosas en este mundo, pero la más hermosa de todas, como verán ahora por primera vez, es el mar. Este científico y buzo austríaco Hans Haas inventó en los años 30 una cámara submarina y por primera vez el mundo pudo apreciar las bellezas de la vida bajo el mar. Las imágenes tentaron a varios a sumergirse, pero el desplazamiento seguía limitado por incómodos trajes y por el largo de la manguera que les permitía permanecer bajo el agua. Fue Jacques Cousteau, el famoso explorador francés, quien en 1943 inventó el aparato de respiración que permitió el buceo libre. La simple pero elegante invención le puso alas al hombre para nadar con los peces. Cousteau fue premiado por haber dado al hombre las llaves de este mundo silencioso. Siempre he pensado que la exploración submarina no era una finalidad en sí, aunque proporcione una recompensa espiritual. La felicidad de las abejas y los delfines, decía Cousteau, consiste en existir. Para el hombre es saberlo y maravillarse de eso. El invento de Cousteau transformó el buceo en un deporte y abrió una nueva era de exploración submarina. Siguió pendiente el desafío de mayores profundidades, de alcanzar esos rincones donde la presión del agua haría estallar los pulmones de un hombre sin protección, donde ninguna luz natural ha brillado. El desarrollo de estas cápsulas, llamadas batiesferas, comenzó en 1934. Dos norteamericanos bajaron colgados de un cable de acero a 1000 metros de profundidad. Solo los muertos habían descendido alguna vez hacia aquella oscuridad. En las profundidades aún inexploradas navegan miles de criaturas que podrían ayudarnos a resolver los misterios de la evolución. Tan desconocidos como el fondo marino eran los rincones de Patagonia y Tierra del Fuego antes de que estos paisajes vieran pasar al padre de Agostini. En 1928, cuando pocos se aventuraban a asomarse a esas latitudes, el sacerdote salesiano había explorado Tierra del Fuego y las zonas periféricas de campos de hielo. Gracias a su cámara, pudimos conocer a la cultura ona en su hábitat natural. Durante 50 años, bautizó de su imaginación las cumbres y lenguas de hielo que se asomaban en su camino. Su labor fue clave para la colonización de nuestro sur extremo y para las incursiones hacia el interior de los hielos patagónicos. Aunque más conocido por sus logros en las altas cumbres, en 1962 Claudio Lucero partió a Campo de Hielo Sur a una aventura que lo haría entrar a la historia. Quería cruzar por primera vez desde el Pacífico hacia el interior. Un barco de la Armada los dejó en el lugar.
al ver nos queríamos quedar solos en esos pasajes inhóspitos en que nunca el hombre había caminado. Eran terrenos vírgenes. Ellos se tocaban y me regalaron los últimos cigarrillos y deseándolo lo mejor. El único medio de comunicación con el mundo que teníamos nosotros, y era nada más que no era comunicación, era un receptor de lo que pasaba en el mundo, era un pequeño radio a baterías, a pilas. César Vázquez, Esteban Síquez y Roberto Fuentes acompañaban a Lucero. Que había que ir a unos zigzags enormes para ir eludiendo grietas muy profundas o pedazos de hielo muy inestables. Después de todo este trayecto por toda esta parte desmembrada del glaciar de Chotira, lleno de cera, logramos entrar al plató, a la planicie de Patagonia. Ahí armamos unos trineos que nosotros habíamos diseñado. Todo lo diseñamos nosotros, la carpa la diseñamos nosotros. No era muy abundante el nylon, el Gore-Tex y todas esas cosas, así que era una carpa de loneta impermeable, muy pesada pero muy firme. Con 200 kilos en cada trineo, el avance se hizo aplastante. Y ahí sucede una cosa muy extraña. Cuando uno está metido en un campo blanco, como es la Patagonia, el plató de los hielos patagónicos, y dentro está envuelto en una nube, diríamos así, uno no tiene puntos de referencia. Entonces de repente uno va caminando y se va agachando, da la impresión que estuviéramos en un tubo blanco. Otras veces uno trata de no perder equilibrio como si pensara que fuera en un filo. Los expedicionarios regresaron a Santiago 4 meses y medio después de la partida. Habían logrado atravesar por primera vez Campo de Hielo Sur, de lado a lado. 36 años después, con la tecnología del titanio y las cuerdas plásticas, un grupo de chilenos lograría concretar el pendiente cruce de norte a sur. O sea, hay muchos elementos que permiten, yo diría, hacer cosas mucho más intensas, enfrentar situaciones más extremas. Pero el espíritu del hombre es el mismo. 90 años después de la conquista de Amundsen y Scott, Erling Cage fue el primer hombre que caminó hasta el Polo Sur solo y sin asistencia. Como dijo Robert Ballard, el geólogo marino que descubrió el Titanic, todos somos exploradores. ¿Cómo podría alguien pasar su vida observando una puerta sin abrirla? Hay esperanzas para los jóvenes exploradores, para los aventureros del próximo milenio. No solo quedan cosas pendientes en el espacio. Los científicos calculan que puede haber hasta 100 millones de especies aún no descubiertas en el fondo del mar, que más del 90% de las plantas y animales del mundo aún no han sido descritos. Queda mucha aventura por delante. Por ahora, de nuestros reportajes, más información en nuestro sitio web. Ahí estamos recibiendo sus visitas y sus correos electrónicos. Nosotros terminamos aquí y lo esperamos el próximo jueves. 1 millón de gracias por su atención y por recorrer este siglo junto a nosotros.